Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a realizar lo que es un CRUD utilizando Ajax, Fetch y ventanas modales con el framework de Django. Bueno, principalmente Ajax es un método o una manera de poder comunicarnos con el servidor, teniendo en cuenta de que este no va a recargar toda la página, más bien solo va a recargar un contenido que la página tenga, pues puede ser una tabla, por ejemplo. Ahora, Fetch es esa herramienta que nos permite hacer esas peticiones o comunicaciones con el servidor. Aquí, como lo podemos ver en imagen, es aquí HTML HTTP request sería el fetch. Es otra manera, de hecho, esto es lo que estamos viendo aquí, de poder comunicarnos con el servidor. Aquí vamos a utilizar fetch, que de igual forma hace la petición a la aplicación, a la base de datos, pero ya el servidor responde solo cargando la data que se necesite o que se haya mandado. Esa es la gran diferencia con respecto a la manera tradicional que se pueden hacer las aplicaciones. Entendiendo eso, vamos a explicar lo que hemos realizado dentro de código para realizar esta aplicación o este apartado nuevo dentro de nuestra aplicación. Bueno, hemos definido un modelo para, para ejemplo, un modelo tipo estudiante, que lógicamente va a tener un ID. Hemos definido el atributo nombre, apellidos, fecha de nacimiento y la foto. Aquí tener en cuenta que este apartado de ULAB debemos definir una carpeta. Esto lo hacemos por medio de media, que lo tenemos por acá, y la carpeta de estudiantes, así como lo hemos especificado. De igual forma, con las configuraciones dentro de las urls.py, y de igual forma importando lo que se necesita para que esto funcione de manera correcta. Dentro de settings, de igual forma, hemos definido la media URL y la media root. Ahora bien, una vez que tengamos el modelo, debemos realizar las respectivas migraciones, main migration y migrate, para que todo esto sea un nuevo modelo dentro de nuestra base de datos y lo podamos utilizar. Esto ya lo hice la respectiva migración, pues para que pueda funcionar. Teniendo en cuenta esto, eh, dentro de nuestra aplicación, si nos vamos, está definida de esta manera. Entonces, para poder acceder a ese nuevo apartado de la aplicación, que en este caso es el CRUD con Ajax, necesitamos definir algún tipo de control o manera de poderlo acceder. Eso lo hacemos desde nuestra plantilla que maneja lo que es un navbar, pasándole directamente la URL. Aquí el nombre es independiente sobre el cual pongamos, pero la URL sí es importante porque por medio de ella vamos a podernos conectar. Entonces, hemos definido como estudiantes. Si vamos a las urls.py del proyecto, de la aplicación, perdón, debemos definirlo de la misma manera. Entonces, decimos path estudiantes y vamos a redirigirnos a lo que es views.estudiantes. Por el momento podríamos decir que no está creado estudiantes, pero en views ya lo está porque ya lo he definido. Aquí tener en cuenta, si es que estamos iniciando un proyecto desde cero, debemos importar views para que podamos acceder a estas propiedades. Como les decía, views.estudiantes debemos definirlo, y eso lo hacemos desde el apartado de views.py, que lo tenemos aquí, donde por medio de la función dev estudiantes request vamos a renderizar de la petición actual el formulario de estudiantes.html, es decir, un template que debemos crear. Yo ya lo he creado, que lo tengo acá. Es decir, hacemos una petición y renderizamos este template.
Entonces sería el de acá. Que a manera de ejemplo podemos mandarle un H1 para ver si es que realmente está funcionando eso. Podemos mandar saludos desde el template de estudiantes. Entonces esto debería visualizarse dentro de ese nuevo apartado que hemos agregado. Y como lo ven, está aquí. Entonces podríamos decir que sí está funcionando este nuevo apartado que hemos creado. Lo podemos eliminar sin mayor problema. Bueno, dentro de este template, a manera también de ejemplo, nosotros estamos utilizando lo que es una plantilla que está definida acá, la cual simplemente hacemos una extensión pasándole el contenido lo que necesitamos que se muestre. Entonces, continuando, necesitamos algo para que se muestren nuestros registros que vayamos agregando dentro de la base de datos. Para ello lo hacemos por medio de un div. Un div que va a contener lo que es un table. Un table que debemos pasarle o darle el atributo de un ID, porque ese ID es el que vamos a utilizar más abajo para poder utilizarlo dentro de una función que va a renderizar todos los registros que tengamos dentro de la base de datos. Importante este ID. Definimos las cabeceras y una fila para definir cada una de las columnas. Nombre, ID, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, la foto y las acciones. Aquí en el body no vamos a recargarlo principalmente con un for que recorra todo el listado que tenemos en la base de datos. Más bien simplemente lo vamos a mantener con un ID, porque dentro de una función que está definida más abajo vamos a hacer eso. Entonces el table quedaría definido de esta manera. Asimismo necesitamos lo que es un modal, porque con ventanas modales es mucho más práctico poder manejar esto de la inserción, edición de nuevo registro dentro de una misma, desde un mismo template. Entonces vamos a definir con la clase de Bootstrap de modal fetch. Aquí es importante darle un ID, modal estudiante, porque ese lo vamos a necesitar más abajo. Aquí por medio de la clase de modal dialog nos va a permitir visualizar ese modal. Y aquí simplemente ya en el contenido lo que necesitamos es definir esa estructura de ese formulario que vamos a presentar en este caso al cliente, para que pueda registrar un nuevo estudiante. Entonces el formulario llevaría su ID. Si es que necesitamos, le damos una clase para que se vea mucho mejor. Y es importante esto de aquí en SetUpI para poder definir los archivos que se van a enviar por medio de este formulario. Entonces, continuando, también debemos entender que un modal se maneja en tres partes: el header, el body y el footer. Entonces en el header simplemente podemos definir un title para que sea mucho más presentable este modal. Ya aquí en el body ya debemos definir lo que es el cuerpo del formulario. Entonces vamos a definir lo que es un input, pero que sea tipo oculto, para poder almacenar ese ID bueno, en este caso le hemos puesto de persona ID, que vendría a ser el estudiante. Los labels para mostrar el nombre, y de igual forma el input para que sea la caja de texto el cual se va a escribir. Siempre manteniendo lo que es un ID y un name referencial al label que estamos haciendo. En este caso nombre y nombre.
De igual forma una class, si es que lo amerita para que se vea mucho mejor, de form control. Y de igual forma lo hacemos para apellidos y el input de apellidos para fecha de nacimiento, con la particularidad de que el input ya no va a ser tipo text, más bien va a ser un tipo date, donde vamos a almacenar esa fecha. Y de igual forma para lo que es la foto, que va a ser tipo file. Cada uno de ellos con su ID y con su respectivo name, que lo vamos a utilizar más abajo. En el footer lo que vamos a definir son los botones. En este caso va a ser el de guardar, que va a ser por el tipo submit, y de igual forma el cancelar, que va a ser ya del tipo button, para que al momento de guardar podamos enviar esos datos del formulario o a su vez cancelarlos. Por el momento hemos definido lo que es el modal y donde vamos a mostrar los registros, es decir, una tabla. Aquí es importante tener en cuenta que al momento de registrar o ingresar un nuevo registro, valga la redundancia, dentro de nuestra base de datos, se necesita un método o alguna manera de poder obtener un token de manera segura para poder hacerlo. Entonces, dentro de la documentación de Django se especifica que necesitamos obtener una cookie para poder obtener un token y los datos se puedan almacenar de manera segura dentro de la aplicación o más bien de la base de datos. Entonces, con esta función que de hecho está en la documentación que maneja Django, que si lo podemos observar desde aquí, simplemente se ha copiado esta función y se la ha mandado en un script para poder obtener ese token de verificación al momento de realizar un nuevo registro dentro de la base de datos. Continuando, ya debemos empezar a trabajar con los ID que hemos definido anteriormente dentro de nuestra tabla y a su vez dentro de nuestro modal. Entonces vamos a hacer de igual forma otro script que sea para añadir un evento de escucha que nos permita el listado de estudiantes, es decir, cada vez que accedamos acá se pueda recargar el listado de estudiantes, y el listado de estudiantes es la tabla. Esta función está definida más acá abajo. Entonces, por medio de JavaScript vamos a acceder en cambio a lo que es el formulario de estudiantes. Este es el ID que hemos definido en el form anterior. Entonces va a ser una escucha al evento submit, es decir, al momento que guarde. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a evitar que se recargue toda la página, va a obtener el ID de la persona, si es que existe, va a decir que sea dentro de ese formulario y que sea una data para poder obtener esa data, es decir, todo lo que es escrito en cada uno de los inputs. Aquí es importante porque aquí vamos a saber si es que se va a crear o se va a actualizar un registro, en este caso del estudiante. Por eso decimos si es que el ID, es decir, si es que obtuvimos un ID, entonces vamos a actualizar ese estudiante pasándole el ID y la data. Caso contrario, se trata de un nuevo estudiante, es decir, nuevo estudiante y de igual forma pasándole la data. Estas son dos funciones que ya la hemos definido más acá abajo. Aquí tenemos lo que es la función de listado de estudiantes. Aquí vamos a aplicar lo que es el fetch, es decir, esa herramienta que nos permita comunicarnos con el servidor, en este caso para
obtener los datos. Este fetch va a ser uso de la URL listado de estudiantes. Esa URL todavía debemos definirla dentro de este archivo. Entonces, esa URL va a tener un response, que es decir, al momento que accedamos a esa URL, aquí vamos a convertir toda esa respuesta en un formato más legible, es decir, con JSON. Y ahora bien, teniendo ese JSON, vamos a poder eh, insertarlo dentro de la tabla, porque ya obtuvimos ese JSON, entonces necesitamos hacer algo con esa data que obtuvimos. Entonces eso lo vamos a hacer declarando una constante, pero esa constante va a ser caso a lo que es el ID que hemos definido en el cuerpo de la tabla que está acá arriba, table estudiantes. Entonces, accediendo a ese elemento, es decir, ese componente HTML, vamos a decir que se va a insertar un nuevo registro. Entonces, con esa data vamos a hacer un for each, donde por medio de la variable esto vamos a ir insertándolo. Esto es similar a lo que hacíamos anteriormente acá arriba, mandándole con un for dentro de una variable que hayamos o que se haya obtenido de acá de los views. Entonces, teniendo eso en cuenta, es de manera muy similar a lo que estamos haciendo aquí. Continuando, pues sería de también mandar los botones, y cada uno de ellos va a responder a una función que va a ser editar o a su vez eliminar, pasándole de igual forma el ID que en ese registro se va a mantener. Entonces, una vez que hayamos definido esta función, debemos de alguna manera poder abrir ese modal. Entonces, ese modal lo hemos definido con una función de abrir modal, con una constante que busque más bien al elemento modal estudiante, es decir, al modal que hemos definido anteriormente, y que sea modal.show para poderlo visualizar. Esto está relacionado con un botón que está definido de aquí, es decir, el button es un botón que al hacer un clic, es decir, al acceder a esa función, va a abrir el modal, es decir, va a acceder a la otra función, abrir modal, para así poder visualizar dicho modal. Entonces, una vez que se haya logrado abrir o mostrar ese modal, vamos a manejar lo que es otra función para el nuevo estudiante. Entonces tenemos de esta manera una función nuevo estudiante que vamos a pasarle o va a recibir lo que es una data. De igual forma, aquí vamos a manejar lo que es un fetch, que va a ser nuevo estudiante. El método post, la cabecera, es ese método que obtuvimos con la cookie que anteriormente hemos definido. Entonces le pasamos esa cabecera a esta parte del headers. En el body le vamos a pasar el front data, es decir, lo que vamos a obtener del front data acá abajo en el body. Y de igual forma vamos a indicar que el punto 10 res.json, es decir, convierte esa data en algo legible, en este caso, es decir, en formato .json. Y de igual forma esa data
Bueno, por consola vamos a mostrar lo que es un mensaje y vamos a cerrar el modal. Asimismo también tenemos esta función cerrar modal, que está definida aquí. Esta función cerrar modal siempre va a llamar a la función de listado estudiantes, puesto que necesitamos que solamente se actualice esta parte de la página o esta parte del template. Entonces aquí definimos lo que es una instancia del modal, accediendo de igual forma por su ID modal estudiante para que se cierre. Asimismo también decimos que a lo que se cierre este form estudiante se vuelva en blanco, es decir, se formatee todos sus campos que tal vez fueron de agregar o editar un registro. Y de igual forma el ID de la persona que sea .value, que sea una cadena vacía, pues para poder nuevamente utilizarlo dentro de otro evento. Por el momento entonces tenemos definido lo que es una función de cerrar el modal, lo que es también una función para agregar un nuevo estudiante, para abrir el modal, para poder listar y actualizar toda esa data que vayamos agregando, y lo que es la cookie que es necesario para poder agregar un nuevo registro. Todo eso también debemos manejarlo dentro de las URLs y de los views. Entonces dentro de las URLs hemos definido lo que es el listado de estudiantes. De igual forma con el views listado de estudiantes. Y nos dirigimos al apartado de views que debe contener esa función de listado de estudiantes para que se pueda visualizar. Entonces va a ser del listado de estudiantes, de la petición que el cliente está realizando. Definimos lo que es una variable, en este caso estudiantes, pero con la diferencia de que esto va a ser una lista, obteniendo todos los valores, para así mandarle con un return, con una respuesta en JSON response, donde vamos a tener la clave estudiantes y el valor estudiantes. Le vamos a pasar todo esto. Y de igual forma dentro de las urls.py necesitamos lo que es definir el pad o la URL para agregar un nuevo estudiante. Entonces en views también necesitamos de ese nuevo estudiante y nos dirigimos a views. De igual forma, entonces aquí vamos a crear esa función que va a ser del request, que vamos a mandarle con la variable nombre y que me obtenga lo que se escribió en ese input de nombre. De igual forma de apellido, de igual forma de fecha de nacimiento y de igual forma de la foto. Instanciamos al objeto para poder crear una nueva instancia de estudiante para hacer o acceder al método de create, donde decimos que nombre igual sea nombre, apellidos igual sea apellidos, fecha de nacimiento sea igual a fecha de nacimiento, foto igual a foto. Para acá un return de JSON response, pasándole un mensaje de estudiante creado. Entonces eso sería en cuanto a la estructura que hemos planteado, tanto HTML dentro de las urls.py y de las views.py. Dentro de la aplicación vamos a hacer una demostración. Para poder registrar
Lo vamos a hacer ingresando cualquier nombre. De igual forma, una fecha de nacimiento. Por ejemplo, podríamos dejarle ahí. Seleccionando también lo que es un día, un mes y un año. Aquí vamos a subir lo que es la fotografía. Podríamos dejar tal vez una fotografía de ejemplo. Entonces le podemos guardar. Aquí si es que nos vamos a herramientas de desarrollador podemos observar que había ese mensaje que le enviábamos por consola, donde decíamos estudiante creado. Y efectivamente estamos viendo eso por consola porque eso fue lo que enviamos. Ahora veamos en este apartado donde debería aparecernos lo que son los fetch que hemos creado anteriormente. Vamos creando otro nombre. Entonces, de igual forma podemos agregar una imagen y le guardamos. Entonces aquí podemos ver que efectivamente se está haciendo el envío por método de post para este nuevo estudiante que hemos creado. Y con un estado de 200, es decir, que efectivamente se pudo hacer esa inserción dentro de la base de datos. Y bueno, eso es toda la parte que hemos diseñado en el apartado de crear y visualizar registros dentro del template utilizando Ajax, Fetch y ventanas modales.